corazón. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, que podamos tener un espíritu de mansedumbre para recibir tu palabra, que no sea palabra del hombre, pero que sea tu palabra. Danos la gracia, el poder, el denuedo para hablar como debemos hablar tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros salgamos gozosos de este lugar, habiendo entendido una porción más de la palabra de Dios. Que este mensaje glorifique el nombre de Jesús. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 25. Y vamos a finalizar esta porción que estamos meditando, que estamos estudiando o hablando sobre Sétura, otra esposa de Abraham. Y cuando hablamos de otra esposa de Abraham es que después de la muerte de Sara, pues Abraham también decide casarse otra vez, ¿verdad? Y tomar una concubina, es decir, una esposa de menor rango. Así era la cultura en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo. Así que las culturas varían, son diferentes unas a las otras, y esta cultura era así, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Ahora, el nombre Setura significa, decíamos, perfumada o incienso o la perfumada. Y concentrábamos nosotros, ¿verdad?, un mensaje haciendo una aplicación a nuestra vida del nombre, de su significado, y hablábamos de un sentido literal, pero también hablábamos de un sentido espiritual. Cuando hablamos de un sentido literal, estamos hablando, hermanos, de poder oler bien, ¿verdad? Es muy importante oler bien, ser aseados, tener cuidado, ¿verdad?, con el olor en los pies. Por ejemplo, el olor en las axilas, el olor, el mal aliento. Estas son cosas, hermanos, que a veces la gente lo percibe, pero no lo dice. Y si lo dice, no se lo dice a la persona, lo dice a otra. Te fijaste, hermano, como... Y ya no va a la persona. Pero qué bendición que podemos nosotros aprender aquí, hermano, ¿verdad? Y poder hacer lo posible para aplicarlo de una manera literal, una manera física, ¿verdad? Oler bien, oler bien. Pero en el aspecto espiritual decíamos que nuestra adoración tiene que ser de un olor grato para el Señor, así como Noé, ¿verdad? Noé edificó un altar y trajo animales limpios, hizo sacrificios al Señor después del diluvio, y dice que eso que Noé hizo fue como olor grato. Percibió en Jehová, dice, olor grato, un olor rico, y le agradó al Señor. Y la pregunta, decíamos, ¿cómo está percibiendo nuestra adoración el Señor? ¿Y qué es lo que hace producir mal olor? El pecado. Y a veces podemos estar sirviendo al Señor, pero cierta área que no está bien. Y a veces, hermano, el problema con el pecado es que de cuantas veces nosotros vamos frecuentando en el pecado, luego al principio se siente mal la persona, el creyente. La segunda vez se siente menos mal. La tercera vez ya no percibe que se sienta mal. Pero de ahí en adelante, pues normal. Hay creyentes, por ejemplo, que tienen costumbre, su costumbre es mentir. Y para ellos la mentira es como comerse una guayaba. Tan normal. Pero es pecado. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Y no estamos hablando de que nadie es perfecto, ¿verdad? Y no estamos hablando de que no somos pecadores. Pero estamos hablando de tener cuidado en esas áreas en las cuales se está recayendo en alguna falta.
y nuestro servicio se ve afectado. El Señor no está percibiendo un buen olor en nuestro servicio. Pero también decíamos que el apóstol Pablo hablaba y dice que nosotros los creyentes somos grato olor para Cristo, tanto en los que se pierden como en los que se salvan. En los que se pierden somos olor de muerte para muerte, y a los que se salvan olor de vida para vida. Y para estas cosas dice, ¿quién es suficiente? Entonces nosotros, hermanos, despedimos el olor a Cristo en los que se pierden para traerlos a la conversión, y a los que se salvan para ser testimonio de un buen ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Y nosotros, para oler el olor de Cristo, debemos impregnarnos de una relación personal con el Señor Jesucristo, una buena comunión con Él. Y entonces vamos a despedir ese olor de Jesucristo también. Pero otra de las cosas que dice ahí en el versículo 2 de Génesis capítulo 25, versículo 2, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Ahora, estamos hablando de que Sétura fue una mujer productiva, ¿verdad? No fue estéril. Fue una mujer que le dio 6 hijos a Abraham. Y ahí tenemos esos 6 hijos. Pero también les dio nietos. Dice en el versículo 3. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín. No solamente fueron nietos, sino que bisnietos también. Y dice en el versículo 4. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Así que tenía una buena reproducción, ¿verdad? Y Abraham, aproximadamente 135 años de edad, un hombre viejo. Pero aprendíamos, hermanos, el miércoles anterior del Salmo 92, y no lo busque porque es un repaso, pero hablábamos precisamente de el justo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice, aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar la fortaleza de Jehová y que sus juicios son rectos. Fíjese qué interesante. Aún en la vejez fructificarán. Es muy importante esto porque usted y yo vamos, hermanos, para adelante. No vamos como el cangrejo para atrás. Cada día que pasa, hermano, estamos yendo hacia la vejez. Fíjese qué tremendo. No vamos retrocediendo como aquella película, ¿verdad? De un viejito se va retrocediendo hasta ser un niño. No, aquí la cosa es diferente. Nosotros vamos avanzando, pero aún en la vejez fructificaremos. Y dice, estarán vigorosos y verdes, es decir, fuertes y frescos. Y para eso en la vejez el Señor tiene que trabajar en ese cuerpo, porque este cuerpo, hermano, va perdiendo su capacidad. Este cuerpo va perdiendo la vista. Este cuerpo va perdiendo lo que es el oído, el alimento, el sueño, etcétera. Este cuerpo se va deteriorando, decía el apóstol Pablo. Sin embargo, el Señor dice que el justo aún en su vejez fructificará. El Señor tiene que obrar de una manera especial en ese cuerpo del justo, del creyente, de aquel que está produciendo, aquel que está siendo productivo. Hay un pasaje muy interesante, fíjese, hermanos, que la Biblia narra en el Antiguo Testamento. Resulta que están en la tierra de Canaán, en esa tierra que fluye leche y miel. El Señor ha dicho que va a sacar al pueblo de Israel y lo va a llevar a esa tierra especial, tierra que fluye leche y miel. Y llegan a esa tierra. Y Josué comienza a repartir las tierras. Pero vea usted lo que dice en Josué capítulo 14, por favor. En Josué capítulo 14, en el versículo 6. No pierda Génesis, por favor. Pero en Josué capítulo 14, en el versículo 6, encontramos
lo siguiente, dice la palabra de Dios. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, le dijo, ahora, aquí hay dos nombres, dos personajes, Josué y Caleb. Fíjese que de todos aquellos miles de personas judías que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a esa tierra de la promesa que fluye leche y miel. Solo 2 personas. ¿Y cuáles fueron esas 2 personas? En ese versículo están esas 2 personas, Josué y Caleb. Nada más. Ni Moisés, ni Aarón, ni María, ni ninguno de los que salieron de Egipto. Solamente 2 personajes, Josué y Caleb, entraron a la tierra de Canaán. Y Josué ahora es el líder que va a sustituir a Moisés. Y Moisés va a repartir la heredad, la tierra de Canaán. Pero dice la palabra entonces que Caleb, hijo de Jefones ceneseo, le dijo, versículo 6, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb le está recordando lo que el Señor dijo referente a esa tierra que él caminó. Y por supuesto está haciendo una referencia a lo que encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 1 versículo 3. Pero no pierda a Josué, por favor, porque de ahí vamos a regresar a Josué capítulo 14. En Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 3, veamos el versículo 1, capítulo 1, dice la palabra del Señor en el versículo 36. Aquí Moisés está dando una declaración y dice, veamos desde el 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefones. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Esta es la promesa que el Señor hizo 45 años atrás. Fíjese qué interesante. Aquí Caleb tenía 40 años cuando van a reconocer esa tierra. Y el Señor da una promesa. Esa tierra que tú caminaste en ella, esa va a ser tuya. Y entonces retrocedamos aquí a Josué, o adelantemos a Josué capítulo 14. Y vea usted lo que le dice en el versículo 10. Él ya le ha reclamado y le está reclamando más bien y recordando esa promesa del Señor. Ahora dice en el versículo 10, Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir con él, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Qué tremendo. ¿Cuántos años tenía Caleb aquí, mi hermano? 85 años. Ahora estaba sentado esperando a nuestra hija. Estaba haciendo
una diligencia de migración, ella, y estaba esperándola, y está una señora sentada en la banquita con otra persona, y de repente se levanta la señora, ¿verdad? Y se va. Y cuando sale caminando, me dice la señora que estaba hablando con la otra señora que se levantó, me dice, 80 años y no parece, mire, me dijo. Qué tremendo, le digo yo. Es un roble esa señora. Mire, bien durita, me dijo. Como que las mujeres se fijan más, ¿verdad? 80 años la señora. Caleb tenía 85 años cuando va a venir aquí a donde Josué. Y le está haciendo el recordatorio. Ahora vea usted, dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. 85 años. Y dice, tal era mi fuerza de aquel entonces cuando tenía 40, tal es la fuerza que me siento hoy a los 85 años. Me siento en la capacidad para ir a la guerra, para entrar y para salir. Por lo tanto, Josué, yo vengo a reclamar ese monte. Yo vengo a reclamar esa promesa que el Señor dijo, porque tengo que ir a conquistar ahí ese monte. Ahí están los anaseos. ¿Y quiénes son estos anaseos, mi hermano? En Números capítulo 13, vea lo que dice la palabra del Señor. En Números capítulo 13, por favor, dice la palabra del Señor de esta manera. En Números capítulo 13, vea el versículo 28. Dice la palabra del Señor así: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, los anaseos son los hijos de Anac. Pero vea usted y traslademos al versículo 33 de este mismo capítulo 13 de Números. Dice el versículo 33. También vimos allí, ¿qué dice que vieron? Gigantes. ¿Hijos de quién? Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Quiénes eran los que estaban habitando ahí? Los de la NBA. Ahí los contrataban. Eran gigantes. Personas de 3, 4 metros. Que estaban posesionados allí en la tierra que Caleb está diciendo, dame esa tierra, porque es la propiedad mía, el Señor me la ha dado. Tengo que ir a conquistar 85 años. No estamos hablando de un viejito, mi hermano, tetelque, no. Estamos hablando de un hombre que tiene 85 años, pero dice, así como era mi fuerza cuando tenía 40 años, así es mi fuerza hoy a los 85 años. Algunos jóvenes, hermanos, solo cansados viven. Solo cansados viven. Durmiéndose en los cultos, hermano. ¿Y cuántos años tiene? No tiene ni 25. Quiere decir que cuando tengan 60, 70, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Aún en su vejez fructificarán. Estarán vigorosos y frescos. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor.
para hacer la obra del Señor. Pero para eso el Señor tiene que hacer una obra en nuestro cuerpo. Él tiene que darnos salud, tiene que darnos fuerzas. ¿A quién? Al justo. Aquel que vive para el Señor. Pero en Génesis, en el capítulo 25, encontramos nosotros, hermanos, no solamente el nombre de Sera, la perfumada, no solamente una mujer muy fructífera, pero sino que vemos que Sétura hizo que Abraham pensara en el bienestar de sus descendientes. Ella hizo que Abraham pensara en el bienestar de sus descendientes. Vea lo que dice el versículo 5 y versículo 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Se envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Abraham tenía 8 hijos. 8 hijos tenía ya Abraham. ¿Y quiénes eran estos 8 hijos? El primero de él fue Ismael. El segundo, Isaac, el hijo de la promesa. Y 6 más con Setura. 2 más 6, 8. Tenía 8 hijos. 6 de una mujer, 1 de otra mujer y otro de otra mujer. Fíjate la complicación ya. Ahora, ¿cómo era Abraham en cuanto a sus posesiones materiales? En Génesis capítulo 13 dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 13, en el versículo 2. Y Abraham era, ¿cómo era, mi hermano? Riquísimo ¿en qué? En ganado, en plata y en oro. Si Abraham fuera un contemporáneo, es decir, alguien que viviera en nuestros tiempos, pudiéramos decir que él estuviera codeándose con los Puma, con los Imán. No dice que era rico. Note el superlativo. Riquísimo. Es decir, tenía plata, tenía feria, ganados, plata, oro. Porque dice la palabra del Señor que el Señor lo había prosperado en todo. En todo el Señor lo había prosperado. Y cuando hay pisto de por medio, mi hermano, esto genera problema en los hijos. Esto genera ciertas dificultades. Y Abraham prefiere evitar conflictos entre sus hijos. Por lo cual él resuelve este problema de la siguiente manera. Primero, dio todo cuanto tenía. Es decir, la herencia y la bendición patriarcal ligada con la promesa de Dios se la concede a Isaac. Dice la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 25, donde nosotros estamos. Dice en el versículo 5: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, el hijo de la promesa. A él dio la bendición patriarcal ligada con la promesa de Dios. Esa se la entregó a Isaac. Pero dice en el versículo 6:
Pero a los hijos de sus concubinas, aquí estamos hablando de Agar y de Cetura. No dice de su concubina. Si estuviera en ese contexto, estuviéramos hablando solamente de Cetura, pero no dice su concubina, sus concubinas. Aquí entonces estamos hablando de Ismael y de estos 6 hijos de Cetura. Y a ellos, ¿qué le dio? Le dio obsequios. Es decir, estos son provisiones materiales y recursos que muestran su carácter de padre correcto, previsor y bondadoso. Dice el versículo 6: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. La palabra don en la Biblia se traduce regalos, obsequios. Le dio regalos. Es decir, también le dio una parte, lo dejó bien, tanto a Ismael, que en la primera vez cuando lo sacó, nomás se fueron con un poco de agua y un pedazo de pan, nada más. Pero aquí le da buenos regalos. Buenos regalos. Y a estos 6 hijos de Cetura le da buenos regalos. Es decir, le da su parte. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos velar por el legado que hemos de dejar a nuestros hijos. Es muy importante pensar cuál es el legado que nosotros vamos a dejarles a nuestros hijos. En el cristianismo de hoy, muchas en las iglesias se viene del mundo al Señor Jesucristo y ahora el Señor comienza a regenerar su vida, pero en el mundo, mi hermano, la persona ha vivido su vida loca. Y unos en divorcios, 2, 3 divorcios, hijos, etcétera. Abraham no solamente pensó en Isaac, pero a los hijos de sus concubinas pensó en ellos también. Un padre proveedor. Es muy importante, mi hermano, pensar no solamente los hijos que están en casa, pero si hay hijos que no están en casa y están en otros lugares, pensar en el legado que nosotros, porque son nuestros hijos. No hay hijos ilegítimos, dicen. Solo padres ilegítimos. Pero son nuestros hijos, punto. Así es la realidad. Pero ¿cuál es el legado que nosotros podemos dejarle? Muchos padres se preocupan por dejar a sus hijos un buen legado de cosas materiales. Qué bueno, fantástico. Si se piensa dejarles una casa, si tiene para dar casa, un rancho en la playa, ¿verdad? Dinero en el banco, etcétera. Qué bueno, mi hermano. Fantástico, ¿verdad? Su hijo. Pero ¿qué legado podemos dejarle nosotros a nuestros hijos? ¿Qué mejor legado le podamos dar a ellos? Hermanos, yo creo que lo que podemos heredarle a nuestros hijos y dejarles a ellos es, en primer lugar, el que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Ese es un legado maravilloso. Si nosotros pensamos en esforzarnos y tratar la manera de hacer todo lo posible para que nuestros hijos puedan conocer a Jesucristo y aceptarle como su Señor y Salvador de sus vidas, es un gran legado. Jesús dijo: ¿y de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma?
¿De qué sirve que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos un buen legado, verdad? De una buena casa, de dinero, de automóvil, de todo, pero al morir nuestro hijo va a la condenación eterna. Y es ahí donde estamos hablando. Nuestros hijos, no solo los que están en casa, pero sino de aquellos que no están en casa. Dejarles este legado a ellos. Mi padre fue bien tremendo, mi hermano. Fue bien tremendo mi papá. Que si yo no hubiera aceptado al Señor, hermano, yo quizás hubiera sido el doble de él. Mi padre, bueno, yo tengo hermanos que ni conozco, pues. Yo no sé si ustedes son Vázquez, es probable que si hacemos un retroceso, mi hermano, estemos emparentados ahí. Fíjese que mi papá trabajaba de vendedor ahí en el centro. Y para eso de las fiestas de Navidad, ya un día antes del 24, dice que él estaba ahí en la acera vendiendo, ¿verdad? En la temporada alta. Y dice que alguien llegó y le tocó el hombro. Entonces él era una mujer. ¿Qué hubo? Le dijo. ¿Qué pasó? Le dijo él. Y estaba un niño. Y le dijo la señora a este niño: él es tu papá, mira, hijo, le dijo. Y el niño le da un abrazo. Papá, le dijo. Y lo abrazó. Mire qué sorpresona, hermana. Y le dice el niño: papá, ¿qué me va a dar de Navidad? Le dijo. Dice que la venta que él tenía a esa hora, que se le había echado la bolsa, no sé cuánto había. Yo hablaba mucho con mi papá. Yo fui un amigo de mi padre. Mi padre fue un amigo para conmigo. No sé cuánto había, pero todo lo que tenía, aquí está tu Navidad, Mayo. Bien contento y se fueron. Esa fue la única vez que lo vio mi hermano. La única vez que lo vio. Pasan los años y se convierte mi padre al Señor. Y ha convertido y trabajando. Entonces comienza mi padre a recibir del Señor la guía: ve a hablarle a tu hijo y gánalo para Cristo. Y comienza él con excusas. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo voy a ir? ¿Con qué cara voy a ir? Ve a hablarle. Hasta que el reverendo Brubel dice que predicó un mensaje hablando precisamente de la importancia de ir. Hablando de Moisés: vaya allá a Egipto y sáqueme a ese pueblo y ve con una palabra que yo te diré. Y Moisés comienza a poner excusas. ¿Quién soy yo, Señor? Y él habló de las excusas. Pero al final dijo: si Moisés no hubiera ido a hacer la labor que el Señor le estaba mandando, Dios de todas maneras iba a sacar a ese pueblo, iba a mandar a otra persona. Pero la bendición que Dios tenía para Moisés se la hubiera perdido Moisés. No hubiera sido para él, sino hubiera sido para otra persona. Y ahí le tocó el Espíritu Santo. Porque mi padre estaba poniendo excusas, dice. ¿Cómo voy a hablar? Yo no sé de dónde viven y cómo voy a hacer. Pero dijo, lo que le tocó ese rema, esa palabra: la bendición es para mí, y si yo no voy, otro va a ir, pero esta bendición la pierdo yo. En esa semana tenía un día libre, y el día libre
Se levantó temprano, comenzó a orar y dijo: Señor, yo no sé dónde vive esa persona, Padre, pero tengo que ir a buscarla. Y se levantó y se subió a un bus, mi hermano, se bajó allá por la Praviana un poquito antes, regresó, ¿verdad?, por allá por donde antes era la lotería y por la librería Hispanoamérica, a un ladito por ahí, y ahí dice que le dijeron: Pedrito, hola, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo, Pedrito? ¿Dónde vas? Era la hermana de la mamá del niño. Fíjate que ando buscando a tu hermana, le dijo. No, su chica, Pedrito, bárbaro, le dijo la cuñada, ex cuñada. No, le dijo, pero es que tengo que hablar con él. ¿Y a dónde la puedo encontrar? Andate, le dijo, ahí al mercado San Miguelito. Entra en tal puesto, le dijo, ahí está, ya le dio la dirección. Y vas a encontrar, porque es el único puesto, le dijo, que tiene un montón de candelitas, le dijo. Ay, con eso te digo todo. Va. Bueno, ya llegó mi papá. Cabal, del único puesto que estaba candelitas, pero candelitas, en todo lo que es alrededor. Unas a la Virgen, otras a los santos. Bueno, tenía toda el puesto lleno de candelitas. Y se le queda viendo la señora y le dice: Pedro, ¿qué andas haciendo? Visitándote, le dice. Ya jalaron una sillita, se sentaron por ahí. Y le dijo: fíjate que yo vengo, le dijo, porque soy cristiano evangélico, le dijo. Me he hecho cristiano evangélico, le dijo. Y se suelta la carcajada la señora, mi hermano, pero como que si le estaban haciendo cosquilla. No le creía. Claro, vos evangélico. No, pero en eso dice que ya era el mediodía y vino un joven muchacho ya grande, venía de la escuela, un bachiller. Ahí viene tu hijo, mira, le dijo. Y ya mandaron a comprar comida, comieron, y después saca la Biblia, lo sienta: yo vengo por esto y esto, y les pasa el plan de la salvación. No aceptaron al Señor, pero les dijo: yo me congrego en la iglesia Bautista Miramonte, aquí está este dinero para que ustedes paguen un taxi. Los cultos son domingos a tales horas y a tales horas en la tarde. Les espero el domingo. Cabal, el siguiente domingo paró un taxi, se bajaron ellos, llegaron a la iglesia, oyeron la palabra, no aceptaron, se fueron. Pero de ahí en adelante ya mi papá ya no les dio dinero, ya conocen, dijo él. Entonces ya el siguiente domingo vinieron ellos solos. Al par de 2 semanas acepta a Jesucristo este muchacho y comienza a crecer espiritualmente, y el Señor lo llama al ministerio. Y aquí lo hemos tenido nosotros al pastor Gabriel Aguilar, compartiéndonos la palabra del Señor. Un gran siervo, un gran pastor. Fíjese. Pero cuando mi padre llegó a hablar, dije que la puso de palo, mi hermano. Y imagínense con qué cara. Pero qué legado más lindo, ¿verdad? Ya mi padre pasó a la presencia del Señor hace muchos años, pero yo veo a mi hermano ahí, caminando en el camino del Señor, porque ese es el legado que el Señor tiene para nosotros. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No hemos avanzado